Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir. La presentación que leyó Emilia es una de tres, Mariana lo sabe bien. Pero me costaba mucho trabajo que sea Mariana, no es un currículum, tenés que escribir algunas cosas distintas y todas las que escribí eran más propias de una placa mortuoria. Entonces, traje unos apuntes. Tremendo era. La manera como una sociedad se aproxima al fenómeno de las drogas dice sobre su relación con los derechos humanos. Los mensajes que reproducen y amplifican información escandalosa, que además muchas veces es errónea, tienden a perpetuar la situación definida como un problema, toda vez que se refuerzan estereotipos y discriminan a los usuarios de drogas, a los jóvenes y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto no es una casualidad y no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia de desinformación y de perpetuación de determinadas condiciones sociales, porque en el mundo hay quienes están interesados en perpetuar estas discriminaciones. El uso de sustancias psicoactivas, además de ser un recurso para la consecución de experiencias placenteras, ha sido históricamente un facilitador de los vínculos sociales y al mismo tiempo un vehículo o una cabecera de puente de la humanidad con aquello que hemos concebido como sagrado. Pero a lo largo del siglo XX, estas prácticas comenzaron a ser definidas como algo anormal, y lo que hasta ese momento había sido un ejercicio del derecho a definir ciertos aspectos de la vida personal, aspectos recreativos, terapéuticos, espirituales, pasaron a evaluarse como una debilidad moral de las personas y a ser condenados como tales. Condenadas las personas, condenadas las actividades relacionadas, que pasaron a ser ilícitas, y condenadas las sustancias, que ignorando algunos milenios de convivencia no enfermiza, de repente pasaron a ser algo externo, que contamina a la sociedad y que la golpea, como un flagelo. Todas las personas que no están familiarizadas con pensar este tema utilizan ese vocablo. Y entonces la principal herramienta en la lucha contra ese flagelo, la droga protozoario, la droga espermatozoide, es la criminalización. Una mirada supuestamente dirigida a combatir el uso de drogas y que tiene como consecuencia directa el aumento del estigma y de la discriminación hacia las personas que usan drogas. Y que en su versión más benévola, pero igualmente nefasta, crea una imagen de las personas usuarias como personas débiles, inmaduras, inseguras, intolerantes y con baja autoestima, y que por lo tanto deben ser tuteladas. Y ya de paso nos tutelan los consumos a todos. La consolidación social de esta perspectiva, luego de décadas de prédica criminalizante, se transforma en una profecía autocumplida a través del aislamiento o de la segregación de las personas usuarias, a las que hay que retirar de circulación, a la fuerza inclusive, quizás en comunidades aisladas, donde sus guías espirituales son conversos, idóneos de la vuelta al redil. Lo que se hace es imitar o reforzar de alguna manera las circunstancias sociales, culturales o ambientales de marginación que propician o favorecen el establecimiento de vínculos tóxicos o de dependencia con las sustancias. De ahí falta solo un paso para postular que prevenir es lo mismo que realizar campañas publicitarias y que además habría que limitarse al objetivo y al mensaje de no uses, just say no, como única solución. En lo posible con mensajes directos que destaquen y que exageren los efectos negativos del uso, y con imágenes de personas usuarias reprobadas y rechazadas socialmente, pobres, en situación de marginalidad, viviendo en la calle, en contextos de violencia, y mostrando las consecuencias del uso problemático como si esa fuera
la única posibilidad. Es el cóctel perfecto. Una perspectiva abiertamente discriminatoria que, además, lejos de resolver y alejar a la población del uso de sustancias, criminaliza aún más y estigmatiza, estableciendo una barrera infranqueable con aquel que, en cambio, deberíamos acompañar, y promoviendo además una falsa superioridad moral de quienes no consumen, que se acaba de cristalizar en la expresión estar limpio, que conlleva de manera implícita la acusación de sucio hacia el usuario de sustancias. Estas campañas publicitarias ingenuamente intentan asustar a los potenciales usuarios para disuadirlos de consumir drogas, aunque en realidad se margina y se estigmatiza aún más a las personas usuarias como si fueran criminales. En casi todo el mundo se sigue este patrón desde hace décadas y los resultados están a la vista. La organización Drug Free Kids de Canadá postula: empezar con te engancharás no genera una conversación. Una cosa es prevenir los consumos problemáticos o procurar postergar lo más posible la edad de inicio del consumo, y otra es ser incapaz, por ejemplo, de entender la distinción entre consumo y adicción. Pero además, la prevención de los usos problemáticos de drogas debe estar basada en argumentos racionales y no debería estigmatizar a las personas usuarias. No solo se debe promover la salud pública, sino también respetar la autonomía de las personas, inclusive la de los consumidores de drogas. Esta guía es que agradecemos a las compañeras que trabajaron en esto. Voy a permitirme mencionarlas, a Mariana Silva y a Estefanía, porque me parece que han sido fundamentales en esto, pero que agradecemos muy especialmente a su autor, el profesor Castelo. Es un insumo más que aporta una mirada distinta al abordaje de este tema y que necesariamente debe ser desarrollado en el marco de estrategias educativas más amplias. ¿Por qué abordar la prevención del consumo problemático de drogas desde un enfoque de aprendizaje lúdico? Primero, porque el primer contacto con las drogas muchas veces y cada vez más está relacionado con nuestras experiencias de ocio. Y segundo, porque el juego es nuestra forma natural de aprender. El profesor, historiador y teórico de la cultura neerlandesa, Johan Huizinga, se escribe Huizinga, pero los holandeses pronuncian eso Huizinga, publicó en el año 1938 un libro llamado Homo Ludens, que se podría traducir como hombre que juega, donde reflexiona acerca de la insuficiencia de las imágenes convencionales del Homo sapiens y del Homo faber, y acerca de la importancia del juego como un fenómeno cultural. A partir de allí se desencadena un debate muy interesante y complejo, del que participa el propio Umberto Eco, acerca del papel del juego como un producto cultural, funcional y legitimador de la cultura, o como una matriz que explica y organiza los procesos culturales, lo cual lleva a disquisiciones entre los conceptos de juego y lúdica, siendo el juego quien propone un marco donde se desarrollará la acción lúdica. Los juegos tienden a ser simulacros de la realidad. La lúdica tiene la posibilidad de generar y asignar nuevos roles y de desarrollar nuevas pautas de comportamiento, por lo que posee una potencia ilimitada para crear nuevos órdenes y nuevos desórdenes. Acerca de esto, en nuestro país han reflexionado profundamente el doctor Ricardo Lema y el magíster Luis Antonio Machado, quienes acuerdan que somos ludens ludens, los únicos homínidos que jugamos juegos complejos a lo largo de toda la vida. ¿Cuáles son las propuestas de las fortalezas de esta propuesta de rutas lúdicas? Primero, que no caen en la tentación de abordar el tema desde la fetichización. Como vimos habitualmente, las propuestas de intervención se sitúan desde la condena, que además de demonizar el consumo, ha demostrado ser ineficaz. Las rutas lúdicas serán más eficientes en la prevención de los usos problemáticos, toda vez que apuntan a fomentar la creatividad, la expresión y la reflexión colectiva. Cuando los adolescentes
a través de un juego dirigido se involucran en un problema, están mucho más dispuestos a cuestionar y a cuestionarse las prácticas y las creencias. Héctor Martins Pasquín, profesor de la Universidad Federal de San Pablo, sostiene que los juegos promueven experiencias creativas, los juegos que promueven experiencias creativas probablemente tengan un mayor potencial en comparación con los que están destinados simplemente a transmitir información. Algo de eso me decía hoy Soledad, ser creativo es ser sano, decía Soledad, o algo así, ¿no? Capaz que... Dice la guía en la página 14, lo que resulta verdaderamente importante no son los juegos, sino lo que le sucede a las personas que juegan. Y esa es la fortaleza. No importa el relato de los juegos, sino la posibilidad que nos permiten de encontrarnos y de interactuar en torno a una eventualidad cotidiana, como es el acceso, la disponibilidad y por lo tanto la posibilidad real, por mucho que queramos obstaculizarla, de consumir drogas. Y la apuesta, y de ahí su fortaleza, es procurar fortalecer los factores protectores, tanto individuales como comunitarios. Los juegos contribuyen a desarrollar habilidades que desde nuestro punto de vista son fundamentales en la mirada de prevención. A través del juego se puede practicar e intentar aprender estrategias para manejar el estrés, la ansiedad, el enojo. Se puede trabajar la autoestima, se aprende a tomar decisiones, a gestionar la presión del entorno, a evaluar riesgos. Se aprende a resolver conflictos, a comunicar, a mirar la realidad desde una perspectiva crítica. Nosotros no acordamos con que las estrategias de prevención tienen que transitar los andariveles del miedo. Hemos entendido que, además de una diversidad de lenguajes expresivos, palabra, cuerpo, música, emoción, además de un abordaje holístico que privilegia la dimensión racional, es importante para la promoción de trayectorias de vida resilientes interactuar y aprender de las experiencias de otros, por ejemplo, del grupo de pares. Y esto es, entre otras cosas, lo que nos proponen estas rutas lúdicas. Destacaría también dos componentes que han tenido una presencia casi obsesiva en las orientaciones que hemos transmitido para el trabajo que desarrollan nuestros equipos técnicos, de los que estoy muy orgulloso, y que son esenciales de la experiencia lúdica: el placer y la libertad. El juego es un ejercicio y un aprendizaje para la gestión de nuestra libertad, pero además es una vivencia placentera. Y como si fuera poco, el juego compartido genera condiciones de bienestar, desde las cuales es posible construir escenarios concretos, respetuosos de la dignidad de las personas, para la promoción del desarrollo humano, que es la mejor manera de prevenir. Esta guía, decíamos hoy, es un insumo más, pero es una mirada distinta, una propuesta que en medio del chisporroteo inconducente reivindica la serenidad y la alegría en un tiempo sobresaturado de ruidos y de enojos. Gracias a todos ustedes.